Episodio número 3507. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este miércoles 5 de agosto, el don de lenguas. Avanzando en el marco de esta lección número 6, dones espirituales. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 6. Primero, hemos visto la parte del sábado-domingo, diversidad de dones. Luego el lunes, unidad en la diversidad. Ayer martes, un camino más excelente. Y para hoy miércoles veremos el don de lenguas. También hemos contado con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual estará trayendo ya el tercer comentario de esta semana y complementando todos estos estudios. Recuerden que agradecemos su fiel sintonía y también que compartan esta transmisión para que cientos y miles de personas puedan beneficiarse de estos estudios que hacemos, obviamente, para gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que este tema es un tema muy importante para no caer en confusiones, no caer en situaciones que lo que traen es oprobio a tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a exponerlo claramente y que la gente pueda entenderlo y practicarlo. Que todos estemos claros en cuanto a este precioso don y que no se pervierta ninguna enseñanza. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El don de lenguas. ¿Qué podemos decir del don de lenguas? En consonancia con la manifestación del don en otras partes de la Biblia, el don de lenguas en 1 Corintios es probablemente la capacidad otorgada por el Espíritu para hablar en idiomas diferentes del propio. Es interesante aclarar cuando aquí se dice que es un idioma diferente al nuestro. No es algo que nadie pueda entender. No es un idioma que solamente lo habla la persona que lo está expresando en el momento. Alguien de la audiencia debe entender lo que se dice y debe haber también alguien que traduzca a los demás. Es interesante que se habla de lenguas o de idiomas y no de palabras que no tengan sentido. Entendiendo eso, debemos de entender, valga la redundancia, que Pablo incluye el don de lenguas
en la lista de 1 de Corintios 12, del 8 al 10, también en la de el mismo 1 de Corintios 12, pero del 28 al 30. También se refiere a él repetidamente en 1 de Corintios 14. De hecho, la palabra griega glosa o lengua o idioma aparece en más de 20 veces en 1 de Corintios 12 al 14. 15 de ellas en el capítulo 14. Además de estas, la palabra griega heteroglosos, otra lengua, también aparece en 1 de Corintios 14, 21. Este gran número de referencias al don de lenguas sugiere que el asunto era de especial interés para Pablo. El mal uso y el abuso de este don por parte de la iglesia de Corinto causaron desorden y confusión en el culto público. A continuación, se nos invita a leer 1 Corintios 14, 5, 13, 26 y 27, además de 1 Corintios 12, 10 y 30, para responder a la pregunta: ¿qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de lenguas? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Y en 1 Corintios 14, 13 establece: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 13. Ahora leeremos 1 Corintios capítulo 14, los versículos 26 y 27. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. 1 Corintios capítulo 14, los versículos 26 y 27. Ahora veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Ahora leeremos 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de lenguas? Pablo enseñó que el don de lenguas debía usarse con orden y para edificar la iglesia. Si alguien habla en lenguas, debía haber un intérprete. De lo contrario, debía guardar silencio. Ahora bien, tiene que estar claro que no todos reciben este don. Esa es nuestra respuesta. Y yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del Dr. Luis Gregorio, quien nos estará hablando del don de profecía, parte 1.
Es realmente fascinante el poder repasar la lista que el apóstol Pablo le presenta a los corintios sobre los dones espirituales que él menciona allí. Y en el capítulo 12 a los corintios, en los versos comenzando en el 7, donde él dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro le dio profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y al mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que ahí el apóstol Pablo presenta una lista fascinante, ¿no? Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál de esos dones yo tengo? ¿Cuál de esos dones el Espíritu Santo me ha podido otorgar a mí? Fíjense que cuando hablamos de esta lista de profecía, me interesa mencionar básicamente la que el apóstol menciona, que es la profecía, el espíritu de profecía, el don de la profecía. A ese me voy a referir. Significa mensaje inspirado por el cielo. Alguien que recibe mensajes de parte de Dios, revelaciones inspiradas por el Espíritu Santo, que se conceden a determinadas personas. Mira, el don de profecía quiere decir la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios o en el nombre de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para declarar la voluntad de Dios sobre el presente. Ese don de profecía es el medio elegido por Dios para comunicarse con el hombre. Como dice Números 12:6, y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión y en sueño le hablaré. O sea, la Biblia ha llegado hasta los hombres por medio del don de profecía. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El asunto es que las escrituras testifican de Jesús. Justamente el don de profecía es apropiadamente llamado el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Así que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El don de profecía se manifiesta por medio de visiones o sueños o una inspiración especial que llega a la mente, y entonces el instrumento humano, fíjense, se convierte en el portavoz de Dios. Amén. Dios tenía el propósito de que este don acompañara a la iglesia hasta el fin del tiempo, como dice Joel 2:28 y 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es tan profundo todo esto del don de profecía, que en realidad es la señal, según Apocalipsis 12:17, es la señal para identificar cuál es la iglesia verdadera en los últimos días. Dios siempre ha estado usando este medio para revelarse e impartir su mensaje al mundo desde la caída de Adán. Fíjense lo que dice Apocalipsis: el dragón hizo guerra contra la mujer y el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi querido hermano y amigo, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que en Elena White poseía el don de profecía porque su ministerio cumple con las señales bíblicas de ser un profeta. Sus escritos exaltan a Jesucristo, a la Biblia, y sirven como luz menor para guiar a la iglesia hacia la luz mayor de las Escrituras, Cristo Jesús. Sus escritos no reemplazan ni tienen mayor autoridad que la Biblia. Consistencia doctrinal siempre hubo en sus posiciones. Sus mensajes fomentan la unidad de la iglesia, la corrección moral, el avance de la misión de la iglesia en este mundo. El libro de Apocalipsis indica que el don de la profecía es una de las características de la iglesia remanente, como señalé antes. Como adventistas del séptimo día, creemos que este don de profecía fue otorgado a Ellen White y que se pone manifiesto en todos sus escritos.
Gloria a Dios, 1000 veces gloria a Dios. Escuche clarito que dijeron amén. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. Y, como usted bien dice, el capítulo 12 de Primera de Corintios menciona y describe la lista de esos dones espirituales, donde el don de profecía es el medio utilizado por Dios para comunicarse con el hombre. Números capítulo 12, versículo 6, describe que Dios habla con sus profetas por medio de sueños y visiones. Y es este don de profecía, a la vez, llamado el testimonio de Jesús en el libro de Apocalipsis. Joel habla de que ese don en los últimos días se manifestaría para precisamente nosotros tener la identidad del pueblo remanente del tiempo del fin. Y concuerdo perfectamente con usted de que en Elena Gold White o Elena G. White se cumplen todas las características de un verdadero profeta. La razón por la que el don de hablar en lenguas debe ir acompañado del don de interpretarlas es que ellas deben resultar comprensibles. De lo contrario, no hay ningún beneficio en ese don. Esto explica por qué Pablo puso tanto énfasis en la interpretación y la comprensión. Obviamente, no está criticando el don de lenguas en sí, sino la importancia excesiva que los corintios le atribuían, lo que lleva a descuidar el don de profecía. En este punto es importante señalar que aunque Pablo deseaba que todos los corintios pudieran hablar lenguas extranjeras, no esperaba que eso sucediera. Por lo tanto, la idea de que todos deben hablar en lenguas antes de reclamar el bautismo en el Espíritu Santo es una perversión de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 y 14. Esto también lo menciona y lo establece George Rice en Dones Espirituales, que es un tratado de teología adventista del séptimo día de la Casa Editora Sudamericana del 2009 en la página 697. Y es una realidad de que creer que todos debían de hablar en lenguas es una perversión de la enseñanza de Pablo. Y hoy en día eso está como algo tan y tan relajado que por eso es que pedíamos oración en el principio, orábamos, porque hay mucha gente que está confundida con este tema. Aquí habla de lenguas, de idiomas. Aquí no habla de un asunto como que tiene que ver con recibir el Espíritu Santo. Como que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Pablo dice que él no esperaba eso. Y de hecho no sucedió tampoco, porque él mismo dice en el último texto que leímos de 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Por qué él hace eso? Porque él sabe que cada uno de nosotros tiene un don diferente. Y el creer que todos debemos tener el don de lenguas, bien estableció este autor, es una perversión de la enseñanza de Pablo. A continuación se hacen las preguntas finales. ¿Hay personas en tu iglesia que hablan otros idiomas? ¿Cómo pueden usar esta habilidad para alcanzar a otras personas para Cristo? ¿Cómo puede este hecho ayudarnos a comprender la verdadera naturaleza de las lenguas a las que Pablo se refiere? Claro que sí. En nuestra iglesia hay personas que hablan diferentes idiomas y quienes hablan otros idiomas pueden compartir el evangelio con más personas. Esto muestra que el don de lenguas sirve para comunicar claramente el mensaje de Cristo y edificar
a la iglesia. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el don de lenguas fue dado para comunicar el Evangelio de manera comprensible, y Dios concede este don según su voluntad y siempre debe usarse con orden y para la gloria de Cristo. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú has repartido dones conforme a tu santa y bendita voluntad. Permite que cada uno de nosotros podamos poner nuestros dones a tus servicios. No importa cuál sea, ayúdanos a entender que aunque creamos que nuestros dones son inferiores, todos son necesarios para el avance de tu misión. Cada uno de nosotros somos importantes para alcanzar la meta final, que es alcanzar a otros para que te conozcan y todos juntos poder obtener la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana jueves 6 de agosto el don de profecía. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, dones espirituales. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Se lo repito, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.